¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Biblia y bienvenidos también a este resumen que tendremos el día de hoy de los capítulos 13 al 15 del libro de Segundo de Samuel. Y bueno, continuamos con el estudio de la historia de David. Y bueno, la historia que vamos a ver hoy trata acerca de uno de sus hijos que sin duda le causó muchos dolores de cabeza a David y que terminó inclusive poniéndolo en una situación muy triste, muy humillante y que desde luego pues afectaría el ánimo de David y sobre todo del reino en su tiempo. Y me refiero a Absalón. Pero para contar la historia de Absalón tenemos que regresar a la historia de una chica llamada Tamar y un medio hermano llamado Amnón. Amnón era el hijo mayor de David. Si recordamos cuando leímos la lista de los hijos de David, fue el hijo mayor. Y vamos a conocer un poco la historia. Vamos a empezar con el capítulo 13, dice versículo número 1, que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Bueno, este término enamoró, pues puede parecer, digamos, un tanto relativo. Y sin embargo, veamos hasta qué grado ocurrió esto. Dice que Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podía poseerla. Desde luego era su media hermana y pues era prácticamente algo imposible que Amnón tuviese alguna relación con Tamar. Y sin embargo, dice el texto que Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Así que era un parentesco muy cercano entre Amnón y su primo Jonadab, y desde luego, y es él quien se encarga de darle, digamos, un consejo que pudiera parecer no muy agradable porque tuvo consecuencias lamentables. Amnón y Jonadab se pusieron de acuerdo y su hermano, su primo más bien, le aconsejó que se fingiera enfermo. Le dijo, bueno, para que tú puedas estar con tu hermana necesitas planear una estrategia. Y le dijo, finge que estás enfermo y que no puedes levantarte. Cuando estés ahí en tu cama, dile al rey que venga a visitarte y le vas a pedir al rey que envíe a tu hermana, a tu hermana Tamar, para que venga y te prepare algo de comer y te puedas aliviar. Este parecía un plan astuto, así que Amnón se fingió enfermo, vino el rey, estuvo con él y efectivamente, exactamente como lo habían planeado, el rey mandó llamar a Tamar para que fuera a la casa de Amnón y le preparara la comida. Sin embargo, dice el texto que cuando ya ella finalmente le llevaba la comida, pues él la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. Desde luego, pues Tamar reaccionó en forma pues repentina y le dijo a Amnón, no, hermano mío, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. Sin embargo, le sugiere, aún en esa desesperación que tenía Tamar, le sugiere una alternativa que uno podría pensar, bueno, pues era una chica inteligente. Le dice, ¿a dónde podría ir yo? Y además, tú también te quedarías como uno de los necios más grandes de Israel. Y entonces la propuesta es, por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Desde luego que estamos hablando de medios hermanos, pero era algo que en cierta manera podía ser más aceptable que obviamente pues forzarla a tener relaciones con él. Sin embargo, el texto dice que Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. Y bueno, ¿qué ocurrió después? Dijimos en el versículo número 1 que estaba enamorado. Bueno, realmente lo que ocurrió después fue algo muy trágico, porque dice que de pronto el amor de Amnón se transformó en odio y llegó a odiarla aún más de lo que la había amado. Y entonces le dice, vete de aquí. Obviamente, imagínense Tamar habiendo sido humillada, violada y ahora pues corrida literalmente de la casa de Amnón.
Y entonces el sirviente pues la saca a fuerza, dice el texto que la sacó, cerró la puerta, y Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. ¿Qué hace Tamar? Pues pobre, pues desde luego va llorando, se rasga su vestidura y llega a la casa de Absalón. Absalón, desde luego, pues no le gustó lo que hizo Amnón y esperó pacientemente la manera de planear una venganza. Dice el relato, ahora ya en el capítulo 13, versículo 23, dice que 2 años después, imagínense 2 años aguantándose el deseo de venganza, 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Todos los hijos del rey. Y desde luego había una trampa en todo esto, especialmente para Amnón. Y entonces se invita a todos los hijos del rey, y cuando ya están en la fiesta, cuando ven que Amnón está muy feliz, inclusive borracho, dice que Absalón da una señal, y entonces sus siervos se levantan, mataron a Amnón, y enseguida pues los otros hijos, espantados por lo que estaba ocurriendo, huyeron, pues cada uno huyó en sus mulas. Y bueno, ¿qué pasaría después? Durante mucho tiempo pues Absalón estuvo lejos de la ciudad, y ahora pues pasamos al capítulo 14. Absalón estaba lejos, y el rey pues en cierta manera seguía queriendo a Absalón a pesar de lo que había hecho con Amnón. Y dice el versículo 1, ahora en el capítulo 14 ya, dice que Joab, el general de David, se dio cuenta de que el rey deseaba ver a Absalón. Y entonces empieza a buscar la manera para hacer que Absalón regrese finalmente al palacio. Sin embargo, cuando Absalón regresa al palacio con el rey, después de haber estado lejos muchos meses, pues Absalón empieza de alguna manera a robarse el aprecio, el cariño de la gente. Y es que Absalón tenía cualidades físicas que eran atractivas a la vista. Por ejemplo, en el versículo 25 dice que Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Imagínense cómo sería este hombre, que prácticamente no había defecto en su cuerpo, de pies a cabeza. Su cabello largo se lo cortaba una vez al año, y lo hacía porque pues llegaba a ser muy pesado, y dice que el peso de su cabello era de más de 2 kilos. Así que era una persona atractiva, físicamente atractiva. Pero algo interesante ocurrió. Aunque Joab buscó la manera de traer a Absalón, aunque estaba ahí en Jerusalén, dice el versículo 28 que habían pasado ya 2 años y no podía ver al rey. Así que en cierta manera pues era llegar al palacio, pero pues no había manera de hablar con el rey, quizás porque todavía está un poco resentido por lo que había ocurrido con Amnón. Y entonces Absalón busca una estrategia para empezar a ganarse el cariño, el aprecio y el apoyo sobre todo de los habitantes de Jerusalén. Y dice el texto que cuando alguno venía y trataba de inclinarse ante él no lo permitía, tenía cierta dignidad, en cambio lo tomaba de la mano y lo besaba. Y es decir, Absalón trataba de ganarse, dice el versículo 6, trataba de ganarse, de robarse el corazón de todo el pueblo. Y bueno, llegó a un momento en que Absalón pide permiso para irse de Jerusalén. Recuerden que había estado ahí después de que Joab lo había traído. Y entonces el rey le da permiso y se va Absalón a Hebrón. Pero ya había un plan aquí de parte de Absalón. Mientras que estaba allí en Hebrón, Absalón se hizo proclamar rey. Y entonces Absalón se puso de acuerdo para que se mandara una orden a todas las tribus de Israel para que dijeran: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Obviamente, pues el rey era su padre. Y entonces esto no estaba listo, desde luego, David para algo así. Lo tomó por sorpresa. Y cuando se dan cuenta que Absalón ya tiene un buen número de gente en Hebrón,
hay mucho apoyo y que inclusive va a Jerusalén para apoderarse del trono, un golpe de estado, digamos, interno entre la familia, David no tiene otra cosa más que salir. Dice ahora en el capítulo 15, versículo 14, que David le dijo a sus hombres, vamos, tengamos que salir, apresurémonos y salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Porque lo que David quería evitar era un encuentro entre los soldados, los fieles de David, y la gente fiel de Absalón, que iba mucha, que iba creciendo, y que eran muchos los que estaban simpatizando con Absalón. Desde luego el rey huye, lamentablemente deja su trono, deja su palacio, y dice el relato que mientras él iba saliendo, pues Sadoc, que era uno de los levitas, llevaban el arca del pacto inclusive, junto con David huyendo de Jerusalén, y David tuvo que decirle, no, regresa el arca, si Dios permite que yo regrese y esté aquí otra vez en mi palacio, entonces yo volveré a adorar en el arca. Así que Sadoc y sus hombres regresan con el arca a Jerusalén, y dice el último versículo del capítulo 15, dice que entonces David subió el camino que llevaba al monte de los olivos, llorando mientras caminaba, llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraron mientras subían el monte. Qué espectáculo, sin duda, tan triste del rey David, huyendo descalzo, huyendo, dejando a su palacio por temor a su propio hijo Absalón. Y bueno, también podríamos decir, el mismo rey quizás no alcanzó a ponerle los límites apropiados a su hijo, que hizo que Absalón llegara a rebelarse de esta manera. A veces sucede con los hijos, quizás aún con todo el cariño o el aprecio que uno pudiera tener como padre, pero yo creo que el cuadro más triste de lo que puede ser un hijo consentido, pues lo tenemos aquí con la experiencia de David y de Absalón. Hasta aquí vamos a dejar la lectura. Vamos a ver el día de mañana qué ocurrió cuando Absalón llega, porque desde luego la intención de Absalón era llegar a Jerusalén, era llegar al palacio. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que hizo Absalón al llegar al palacio del rey, y sobre todo qué pasó con David, estando ya lejos del palacio en Jerusalén, qué fue lo que hizo David. Quiero invitarlos para que escuchemos el relato directamente en la grabación, y que no olviden dedicar todos los días un momento para estudiar, para escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.